Sandra Romandilla, periodista de investigación, directora editorial de MX y de Opinión 51. Eres periodista, eres editora, eres escritora y ahora también eres una mujer que mueve a México. ¿A ti qué te mueve, Sandra, y qué significa ser considerada una mujer que mueve a México por todo esto que haces? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y bueno, no estoy clara si muevo a México. Lo que sí creo es que busco mover conciencias de los mexicanos y mexicanas. A lo mejor eso es mover a México. ¿Con qué? Con el periodismo. Y al menos sí creo que mi equipo o los equipos con los que he trabajado, que hacemos periodismo, sí buscamos mover conciencias, criterios, opiniones, para que la gente esté más informada y conozca realmente cuál es la realidad que vivimos, cuál es el entorno que vivimos, cuáles son las mentiras que nos dicen a veces los políticos o los grupos de poder, y revelar con las historias que reporteamos y que publicamos, pues verdades que sean útiles para la gente para que tome la decisión correcta, ¿no?, en sus vidas. ¿Cómo nace esta inquietud por estudiar periodismo, por ejercer el periodismo y por contar historias en ti? ¿Cómo y cuándo? Sí, fíjate que yo siempre quise contar historias, o sea, de los primeros recuerdos que yo tengo de esa pasión fue cuando les pedí a mis papás una máquina de escribir, pero yo tenía como 6 años, entonces no me podían regalar una máquina de escribir porque era peligrosa para una niña. Recordemos a quienes nos están escuchando que antes pues eran súper pesadas y no como las computadoras de ahora, y me consiguieron una máquina de Mattel, de juguete, y yo fui feliz. Entonces escribía obras de teatro, cuentos, y así me la pasaba encerrada como muy nerd en mi casa, y tenía claro que quería contar historias. Yo pensé que iban a ser de ficción, pero cuando entro a la universidad, yo soy de Hermosillo, Sonora, pues no hay como tantas universidades para elegir diferentes carreras, pero yo sí estaba clara que el periodismo me llamaba la atención. Entonces estudié la licenciatura en periodismo, pero por una parte la idea de hacer periodismo cultural y por otra parte de escribir novelas y cuentos. Okay. ¿Qué fue lo que pasó? En cuanto entré, tenía 18 años, pues fui a pedir la oportunidad a un periódico local para irme empapando. Yo quería ser reportera de cultura, insisto, y que me mandaran al cine, a los eventos de danza, teatro, etcétera. Pero no, el espacio que había, para empezar, el espacio que había era para vender publicidad. Y yo no quería nada de eso, pero lo hice porque dije, ya me conocen y ya me dan un espacio después. Y tuve la suerte de que a los meses me dijeron, bueno, ya hay un espacio en redacción, pero de reportera, de becaria, que es así, ve y corre y haz lo que ya nadie quiere hacer, cubre baches, fugas de agua, vete a las invasiones, a ver cómo está viviendo la gente con 50 grados centígrados, porque aparte hay que recordar que el norte del país es el infierno en cuanto al calor, pero es una región muy bella. Y bueno, pues empecé a hacer eso, y una historia que me movió mucho fue la de un señor que se llama Emilio, que llegó a la redacción y pidió que lo entrevistaran porque quería denunciar algo que le había pasado. Entonces, como se usa en las redacciones, pues la chica que entró, que es la becaria que va por las copias, le toca todo, la historia, pues le toca atender a quien llegue al periódico. Entonces ahí voy, lo atiendo, y me indignó muchísimo su historia porque él cruzó la frontera. Hay que recordar que, bueno, Sonora estamos a 2 horas de la frontera con Estados Unidos, y él ahorró 2 años, me contó, para comprar un carro de estos que son para la arena, para la playa, porque él es pescador, él vive en la playa, en el Mar de Cortés, para cruzarlo y tenerlo ahí para cuando fueran a visitar sus nietos y etcétera, ¿no? Al cruzar la frontera, lo compró en Estados Unidos, los aduaneros se lo quitaron sin ningún tipo de argumento legal ni sustento, ¿no? Se lo quitaron y él regresa solo y a pie a Hermosillo y dice, yo tengo que denunciar esto. Cuando lo escucho me indignó muchísimo, documenté la historia, me movió el alma. Dije, qué injusticia, o sea, ¿cómo es posible que porque a estas personas que están en aduana se les gustó el carro, se lo quiten? Y bueno, publicamos la historia y después como a la semana, nos marca el periódico gente del gobierno federal, de Hacienda, para decirnos que le iban a regresar al señor su carro y que iban a procesar a los aduaneros que estaban ahí. Ese para mí fue el primer acto de justicia o de entender que el periodismo sirve para algo, ¿no? Y que hay que contar esas historias, hay que encontrarlas, hay que darle voz a quienes no las tienen y sufren injusticias y revelar la realidad. También las y los periodistas, desde mi punto de vista, no podemos incidir, es decir, yo no iba a ir haciendo, a decirles, mira, lo que claro, tengo que es mostrar historias, y de ahí que la vida siga su curso y la realidad y las consecuencias que tenga que haber. Ahí me di cuenta que dije, yo quiero hacer esto, yo quiero contar historias, yo quiero revelar lo que nos están haciendo, yo quiero mostrar
mucho más de la realidad completa. Siempre he dicho que la realidad está subcontada. Mientras estamos aquí, por debajo del agua están pasando muchísimas cosas que no sabemos. El policía se está poniendo de acuerdo con los narcotraficantes de la esquina para dejarlos vender y secuestrar y cobrar piso. Mientras estamos tú y yo aquí platicando, se están poniendo de acuerdo los políticos con sus compadres para hacer como que dan contratos de construcción a un puente, que al final, ¿qué pasa? Que el puente está mal hecho y no lo queremos, pero así sucede, y en meses posteriores hay un accidente y hay personas muertas, ¿no? La corrupción tiene siempre víctimas, es una de las características, y el periodismo de investigación tiene que revelar lo que nos están queriendo ocultar esos grupos de poder. Esta historia que llega a ti, no que tú la buscas, es una historia que llega a ti y entonces te hace descubrir algo que muy probablemente ya tenías tú, que es este tema de ir en busca de justicia, desde una trinchera que hoy se llama periodismo, pero en ese momento tus objetivos eran otros, te llega la historia y la tomas en tus manos, le das seguimiento. Y eso debe ser hoy frecuente, Sandra. ¿Cómo manejas todo esto que sientes cuando te enfrentas a una historia de injusticia, cuando te enfrentas a una historia complicada, ruda, incluso peligrosa? ¿Cómo manejas lo que sientes? Híjole, es muy difícil. Siempre digo yo que uno tiene que tratar de regresar a su casa y quitarse la historia de la cabeza, y por salud mental y por el equilibrio con tus seres queridos, ¿no? A veces es muy difícil y a veces es imposible. Uno es periodista, se dice 24/7, y siempre estás pensando en hasta cómo encontrar el elemento de la historia que te falta para que quede ya circular y para que pueda ser publicable. Entonces es súper difícil desprenderse de los sentimientos que te generan los personajes, porque somos humanos, porque es inevitable sentir esta indignación, este coraje, y sentir que no te puedes despegar del personaje, incluso de querer saber cómo le fue tiempo después. En las escuelas de periodismo te enseñan a que tienes que desconectarte insisto, por tu salud y por profesionalismo, porque no te puedes involucrar en la historia. Esa es una de las, digamos, enseñanzas principales, no involucrarnos en la historia. Es decir, si yo narro la historia de los migrantes que están siendo extorsionados en el Instituto Nacional de Migración, que les están pidiendo dinero los mismos agentes, etcétera, y que a pesar de que no tienen para comer, están dando dinero, yo no pudiera darles comida y ahí le decía al de migración, oye, ¿tú qué estás haciendo? Porque es involucrarte, ¿no? No puedes hacerlo, tienes que retratar y investigar y escarbar y luego mostrar. Pero es sumamente difícil, insisto, en el caso del peligro, de los riesgos, pues uno tiene que aprender a vivir con esos riesgos. No lo digo de una manera en tono derrotada, sí, no, ni en un tono de resignación de este país, pues ya es muy peligroso para hacer el periodismo, nos queda de otra. Sí nos queda de otra, que es exigir garantías para hacer nuestra profesión, y creo que muchos lo hacemos todo el tiempo y estamos exigiéndole al gobierno y mostrando los casos de impunidad porque hay que hacerlo. Pero la verdad es que pues es el país más peligroso para hacer periodismo del mundo, donde no hay guerra. Y los números de asesinatos y agresiones no lo muestran. Yo misma he vivido situaciones de amenazas, etcétera, y de alguna manera tengo que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando. Yo lo platico así, o sea, yo no sé hacer otra cosa, o sea, yo lo que sé hacer es investigar, lo que sé hacer es hacer periodismo, y es de lo que vivo y pretendo vivir probablemente pues los años que la vida me lo permita. Así que toda esta mezcla que se mete en una licuadora interna, que son los sentimientos, el miedo, las amenazas, la empatía con los personajes, la indignación, el coraje, el gran reto sí es intentar saber manejarla. A veces se puede y a veces no lo logramos tanto, la verdad. Pero sobre todo con mucha pasión, Sandra, porque hablas de este día a día e incluso del manejo de estas emociones con mucha pasión, y eso es seguramente lo que también te protege, te defiende y te impulsa. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dice tu gente alrededor? Porque siempre estás en este punto de correr un riesgo, sí por una historia, sí por lo que a ti te mueve y te gusta y te apasiona, pero ¿qué pasa con la familia? Sí, es complicado, hasta tener como vida personal. O sea, en mi caso, yo ahora vivo con escoltas tras algunas amenazas, y pues bueno, también, o sea, lo cuento aquí porque nadie nos está viendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Pues tener una relación amorosa es complicado porque estás todo el tiempo acompañada de 2 o 3 personas que te están cuidando, y pierdes tu privacidad. Pero de pronto son situaciones extremas que hay que vivir. Mi familia, mi madre especialmente, pues vive un poco, dice,
con el corazón así aquí agarrado, con miedo de que cuando no contesto los mensajes horas, ya me está marcando, ¿estás bien? O sea, siempre hay esa preocupación, pero por otra parte he recibido mucho apoyo en mi familia, así como hablando de la pasión que dices, ya entendemos, o sea, no hay de otra, es lo que te gusta, es lo que vas a hacer, lo vas a hacer con nuestro apoyo, sin nuestro apoyo, y pues te apoyamos. Sí, les es muy difícil, sobre todo mi familia está en el norte del país, entonces no tengo un cerco familiar aquí en la Ciudad de México con el que esté conviviendo todo el tiempo, y la distancia pues no ayuda a tener clara cómo es la situación mía, la incertidumbre, etcétera. Pero al final he recibido mucho apoyo de mi familia, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá cuando estaba vivo, que en paz descanse. Y pues es una situación en la que te aprendes a vivir, a desenvolver y un poco a entender, porque por ejemplo, en mi caso procuro no involucrar a mi familia en redes sociales, en mis redes sociales en las que son públicas, ¿no? Porque por lo mismo, porque tienes que protegerlos y de alguna manera pues no relacionarlos a tu vida pública cuando son tu parte privada, ¿no? Que es lo que en mi caso yo más quiero y protejo y amo mi profesión, pero pues también amo mi vida personal. Claro. ¿Cuáles son las historias o la historia que más te ha conmovido, te ha movido o te ha incluso llevado a comprometerte aún más? Pues son varias. Esta que te platiqué al principio creo que sí me definió muchísimo porque marcó parte de mi intención y voluntad de carrera, pero pues me he encontrado con muchísimas. Una de ellas que recuerdo y que me pareció sumamente dolorosa y me sigue pareciendo dolorosa es la de las personas inocentes que son encarceladas en México ya sea por negligencia, porque las autoridades de justicia son muy deficientes o porque hay una intención de bajar el índice de delitos. Yo siempre he tratado de seguir estos casos. Cuando trabajaba en Televisa teníamos una sección, por así llamar, que eran los presuntos culpables, o sea, estar buscando casos de inocentes tras las rejas por delitos que no cometieron. Pero especialmente, sí tengo una fijación en ese tema, me gustaría los penales, platicar con las personas tras las rejas, etc. Una serie que publicamos con dos compañeros que se llamó Estado de México, Fábrica de Falsos Culpables, en la que encontramos y la decidimos hacer porque empezamos a encontrar patrones de personas en la cárcel y que al parecer casi les calcaban sus expedientes así para resolver los delitos y así bajar el índice de impunidad. Me explico. Si había 5,000 casos de secuestro y eso es escandaloso para un estado, sobre todo para el político en turno, el gobernador en turno, que no quiere que se sepa o que hay tantos delitos sin resolver, pues la orden era cada madrugada, porque así lo investigamos y lo demostramos y hasta lo entrevistamos con agentes que nos lo revelaron, tienen ustedes la consigna desde los ministerios públicos, etcétera, de que los agentes de investigación, que no investigan, detengan a personas en estado de ebriedad o drogadas o que anden en la madrugada solos y les fabrican el delito. Hay un video donde un funcionario dice, los delitos de toda la vida son fabricados, ustedes métanlos a la cárcel. Ese funcionario está en funciones todavía, increíblemente. Pero entonces dijimos, a ver, ¿quiénes son esas personas? Total que documentamos cerca de 100 casos, encontramos los patrones, vimos exactamente las horas a las que los detenían, las características que tenían la mayoría de bajos niveles económicos que no se podían defender. Los testigos nunca volvían para ratificar la denuncia, entonces realmente eran testigos a modo y en fin, muchísimas irregularidades. Dijimos, ¿por qué están estas personas adentro? Y uno de ellos en particular, que salió 4 años después como inocente porque no le pudieron comprobar nada, se supo defender bien, se llamó Humbertus Pérez, pues le tocó que su mamá murió mientras él estuvo dentro de la cárcel y ni siquiera le dieron el permiso de salir a su funeral. Se les va la vida a estas personas en prisiones terribles como la de Chiconautla del Estado de México, que es la que está en Ecatepec, en las que las celdas están tan hacinados, y esto es real, que algunos tienen que dormir de pie, amarrados a los barrotes y les llaman murciélagos, porque no hay espacio en el piso para dormir. Y cuando tienes dinero para pagar, y esa es otra cosa porque hay una corrupción tremenda en las cárceles, puedes tener un espacio en el piso, pero a veces hay aguas negras, lo que te toque. Y cuando ya vas subiendo de nivel por lo que vas pagando, ya tienes unas tablas. Y es una vida que les queda trauma de por vida a estas personas inocentes y que sigue sucediendo desgraciadamente en muchas partes del país. Esa historia a mí me ha movido mucho y sí es una de las temáticas
ejes en mi carrera que yo siempre trato de seguir investigando, ¿no? ¿Y qué es lo que te llena más de satisfacción? Has ganado premios y ahorita nos platicas un poco de tus reconocimientos, pero lo primero es esta satisfacción. ¿Se logra algo más, Sandra? El costo por el ponerse en riesgo, en peligro, por estar tocando estas vidas, ¿tiene una otra repercusión si se logra impartir cierta justicia? A veces no, pero por eso digo que somos movedores de conciencias. A veces no pasa nada, a veces, en este caso del reportaje de esta serie, sí salieron de prisión como el 30% de los personajes que documentamos su historia, de quienes documentamos su historia, pero a veces no pasa nada. A veces denuncias corrupción y no pasa nada y el político sigue ahí. Pero lo que sí pasa, y esto para mí es importante, lo digo siempre en mis conferencias, es que hay un cambio de conciencia. Quien te leyó o vio el reportaje dice, no, o sea, esto está mal. Y entonces tiene información para decidir su siguiente voto o para informarse más y exigir justicia o tener políticos decentes. El cambio a veces solo viene de que la percepción se modifique de los gobernados o de los ciudadanos, o hablamos, no siempre estoy tras el gobierno, a veces cuando digo grupos de poder son narcotraficantes, sindicatos, son estos grupos que son violentos y que tienen poderes de facto en la ciudad. Acabo de publicar un libro que se llama Las 7 mafias chilangas, que habla de cómo las personas que vivimos en la Ciudad de México nos atraviesa siempre una mafia en nuestro día a día cotidiano. Si vamos al mercado, hay una mafia en los mercados. Si hay desabasto de agua y las pipas, hay una mafia de las pipas de agua en esta ciudad. Si tomas un taxi, es una mafia de los taxis. Si vas y compras algo a un puesto ambulante, hay una mafia detrás. Toda nuestra vida está trastocada por mafias. Y a veces parece que no lo vemos. Y no, muchas veces no lo vemos o nos acostumbramos y decimos, seguramente a ellos nos mueve alguien más. Hasta los mendigos, las personas que piden dinero en la calle, hay una mafia detrás. Entonces eso revelamos en este libro. Creo que ya me desvié un poco, pero lo que quería decirte es que la información es lo importante, darle al lector o al espectador la información que necesita para tomar decisiones y para saber dónde está parado. O sea, esta es mi ciudad, ok. Cuando igual en el libro Narco Ciudad de México, al menos se merecen saber que en la colonia Narvarte hay casas donde están descuartizando gente, donde están guardando armas, donde están moviéndose la droga y están cobrando piso. Tenemos el derecho a conocer nuestra realidad y eso es lo que hacemos, aunque a veces no haya consecuencias tan directas o tan claras, ¿no? Claro. Esa es la esencia del periodismo, mover estas conciencias y bueno, buscar ciertos puntos de justicia. Oye, Sandra, y ahorita que nos comentas de los libros, ¿cuántos libros tienes y qué mueve esos libros? ¿De dónde despierta esa inquietud? ¿Es un siguiente paso de los reportajes o es que una vez que estás en los temas te vas encontrando con tanta información que se hace necesario escribir un libro? Sí, yo creo que lo importante es hacer que las historias lleguen de la manera de todos los formatos posibles. Es decir, he hecho podcast también, estoy trabajando en un documental, libros, reportajes, radio, tele, entrevistas, donde se pueda, pero difundir la información. Mi primer libro en coautoría se llamó Los 12 mexicanos más pobres, coordinado por Salvador Frausto, y tenía que ver con explicar como el lado B de la lista de los más ricos, es decir, estos son los más pobres. Entonces nos fuimos a meter a las casas de quienes por bases de datos, en fin, una metodología que hay detrás, dimos como las familias más pobres de México, vivir con ellas, a entender su día a día, a entender cómo vivían con $1 al día, o sea, y explicar y contar estas historias de desigualdad en México, ¿no? Otro libro fue Narco Ciudad de México, en coautoría con David Fuentes y Antonio Nieto, que fue pues el que reveló cómo el narcotráfico está enraizado en la Ciudad de México, algo que se negó durante muchísimos años, que las autoridades decían, no, aquí no hay cárteles, aquí no hay, lo que hay son pandillas o narcomenudeo, no, o sea, hay un cártel fuerte que es la de Tepito, en ese entonces el cártel de Tláhuac, y sus vínculos con el cártel de Sinaloa, pues mostramos con esta investigación que están enraizados y que tienen un poder de captar y de corromper a los policías de la ciudad, que en realidad estaban sirviendo más a los narcotraficantes y al crimen organizado que a los ciudadanos. Otro libro se llama Periodismo de Investigación en lo Local, que es un libro más bien de cómo utilizar las herramientas de transparencia para hacer periodismo de investigación. Y este cuarto, que son las 7 mafias chilangas, ¿no? En 2 meses más sale otro de periodismo de investigación y transparencia. Pero insisto, o sea, lo que busco es esto, difundir. Lo que buscamos los periodistas es contar con los formatos que sean posibles.
Hice un podcast en compañía con Rosana Fuentes Verain para darle voz a la historia de las muertas de Juárez, las asesinadas de Juárez, que se llama Las Olvidadas, y se puede escuchar también en varios formatos. Ese tuvo algunos premios, pero el chiste es ese, o sea, encontrar la manera de llegarle a la audiencia. Estamos en momentos en los que ya la audiencia, el lector, no dice, algunos sí, voy a ir a buscar esta revista, en realidad casi la información les tiene que llegar vía sus redes sociales, vía diferentes formatos, para que puedan enterarse de esas historias, ¿no? Y hoy se habla mucho de la violencia alrededor del periodismo, que no está tan fácil, y tú lo decías también, es uno de los países más complicados para hacer periodismo. ¿Qué decirle o cómo formar a nuevas generaciones, Sandra? Porque hoy esta parte del periodismo no es una promesa necesariamente bonita, pero sí muy justa, pero sí muy social, pero sí sin olvidar esta parte humana. Sí, mira, yo veo dos cosas en las nuevas generaciones. Una, que tienen miedo, con justa razón, de entrarle al periodismo de investigación, que pisa talones, etc. Y con justa, insisto, razón. Por otra parte, hay una generación de jóvenes que está interesada en revelar estas historias, que tiene más metodología para hacer periodismo de investigación, porque... Y más apertura, más información también. También, y más herramientas, ¿no? Ahora están las herramientas de transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia, hay muchísimos más reportajes con metodologías claras de los cuales están aprendiendo. Yo creo que soy optimista en ese sentido, ¿no? Pero mi mensaje siempre es hacer el periodismo con pasión, entender por qué lo quieres hacer. No es para ganarte premios, no es para lucirte, no es para que solo salga tu nombre, y entonces es para aprender a hacer equipo, y con ese equipo mostrar estas historias, que en realidad estamos para servir. Todas las profesiones están para servir de algún modo, pero yo, que es mi caso, que soy periodista, lo veo así. Nosotros estamos para servirle a la gente. Uno de los pecados capitales, y también siempre lo digo, de cuando empezamos a hacer periodismo ya reporteros en medios, es pensar más en qué quiere nuestro jefe en lugar de qué quiere la gente que nos va a leer. Olvidarnos de para quién trabajamos, que es la audiencia, es un error, y es algo que no debemos de perder de vista, pero sobre todo tener esa pasión. Hay riesgos, sí hay riesgos. Creo que tenemos que trabajar más, o las nuevas generaciones tienen que exigir más a los gobernantes de que no haya impunidad, de que haya garantías para hacer nuestro trabajo, y documentar todos esos casos de asesinatos a periodistas o agresiones, para poder revelar por qué demonios no se está investigando esos casos y no dan con los autores al final, intelectuales y materiales de estas agresiones o de estos asesinatos, ¿no? Pero sí creo que las nuevas generaciones tienen que alzar más la voz, tienen que ser más rigurosos todavía, tienen que confiar en sus metodologías periodísticas y no olvidarse de la pasión, que es lo que nos mueve, mostrar historias, revelar la realidad. Muy bien, Sandra, pues te agradezco mucho esta charla muy profunda, se refleja muy bien lo que es tu pasión, y creo que si no habrías estudiado periodismo, no sé qué otra cosa hubieras podido estudiar. Muchas gracias, Sandra. No, muchas gracias a ti.